Las piezas no saltan salvo el caballo. No puede haber dos piezas en la misma casilla. No se permite la captura de piezas propias. El rey no puede exponerse a ser capturado. Cuando una pieza está en situación de capturar a otra, se dice que la está amenazando o atacando. Pero la captura no es obligatoria, como tampoco lo es la defensa de la pieza amenazada. Atención. La única amenaza que es absolutamente obligatorio atender es la que se hace sobre el rey. Cuando una pieza enemiga amenaza al rey, se dice que le da jaque o que lo pone en jaque. Antaño se acostumbraba a avisar diciendo jaque, pero esto ya no suele hacerse hoy en día, al menos en competiciones oficiales. Es imperativo atender el jaque en la jugada inmediata y responder al mismo. Cualquier movimiento que no resuelva el jaque sería ilegal. Para verlo más claro, os voy a mostrar con unos ejemplos prácticos las tres formas de defender un jaque. La torre negra está dando jaque al rey blanco. Pueden existir hasta 3 métodos para salvar el jaque, dependiendo de las circunstancias. En este ejemplo, los 3 están disponibles. Observad bien. Podríamos mover el rey a una casilla en la que no está amenazado. En este ejemplo, la única libre y segura es F2. Otra opción sería capturar la pieza que da el jaque, con lo cual desaparecería la amenaza. En esta posición, el alfil puede eliminar a la torre y con ella la amenaza sobre su rey. Y también podríamos interponer una pieza propia en la trayectoria de la pieza que da jaque. A esto se le llama cubrir el jaque. Aquí podría hacer esa labor el caballo. Si no podemos recurrir a ninguna de estas defensas, se dice que el jaque es mate y el jugador que lo recibe pierde la partida en el acto. Pero antes de continuar con algunos ejemplos de jaque mate, las 3 defensas contra el jaque son la huida del rey, la captura de la pieza atacante y la cobertura con una pieza propia. Si las 3 fallan, el jaque es mate. Como hemos dicho, si no es posible evitar el jaque de ninguna manera, se produce el jaque mate o simplemente mate. Estudiemos un par de ejemplos. El rey blanco se encuentra bajo la amenaza de una de las torres negras. Está, por tanto, recibiendo un jaque, pero no puede escapar a una casilla segura. Todas aquellas donde podría ir están bajo el ataque de las torres enemigas. El blanco no puede capturar a la torre que da jaque, ni tampoco interponer ninguna pieza entre esa torre y su rey. Ni el caballo ni el alfil resultan de utilidad para cubrir el ataque. Bien, ya hemos comprobado que los 3 métodos de defensa resultan infructuosos. En consecuencia, es mate. Las negras han ganado la partida. Un segundo ejemplo nos ayudará a reforzar la comprensión del concepto. Fijaos. La dama negra ataca al rey blanco, que no tiene casillas a las que escapar. La posibilidad de tomar la dama enemiga hay que descartarla, pues se encuentra protegida por su propio rey. Capturarla sería ilegal, ya que el rey blanco quedaría en una casilla amenazada por una pieza enemiga, en este caso, el rey negro. Por lo tanto, la posición es de mate. Acabáis de conocer 2 de los mates más famosos, el mate del pasillo y el mate del beso. Pero no adelantemos contenidos y terminemos con el estudio de las reglas del juego. Nos queda por examinar un concepto muy importante, el rey ahogado. Esta situación, bastante especial, se produce cuando a uno de los bandos le toca jugar y no dispone de ninguna jugada legal, con la condición de que no tenga al rey en jaque. Observad, por ejemplo, la posición del rey negro en este tablero. Les toca a las negras, pero no pueden hacer ningún movimiento legal, ya que con cualquier movimiento factible, su rey pasaría a ocupar una casilla amenazada. Sin embargo, no se puede hablar de jaque mate, pues el rey no está ni siquiera en jaque. ¿Qué sucede entonces? En un caso así, se dice que el rey está ahogado y se declaran las tablas, es decir, la partida termina en empate. Atención, el rey ahogado, o abreviando el ahogado, no se debe confundir con el mate.
En el primer caso, el rey no está amenazado, mientras que en el mate siempre hay jaque y mate. Tened en cuenta que no es imprescindible que el rey ahogado sea la única pieza de su bando. Lo relevante es que el jugador no tenga ningún movimiento legal a su alcance. Observad con atención. A pesar de que las blancas tienen 3 piezas, si les toca mover, no tienen ninguna jugada legal. Su peón está bloqueado por el rey enemigo, quien además controla la casilla H2, la única a la que podía mover el rey blanco. Mientras, el caballo está cubriendo a su rey del ataque de la torre negra, así que tampoco puede mover. Por tanto, como no hay jaque y es el turno de las blancas, la partida es tablas por ahogado, no tienen a dónde mover. Recuerda el semáforo del rey. El rey puede encontrarse en 4 situaciones. Semáforo verde, a salvo, no está amenazado. Semáforo amarillo, jaque, debe responder. Semáforo rojo, jaque mate, ha caído derrotado. Y semáforo intermitente, ahogado, es tablas. Muy bien, hemos examinado todas las reglas del juego. Nos quedan por estudiar tan solo los movimientos especiales. El enroque es la única jugada en la que excepcionalmente se mueven 2 piezas en un solo turno de juego. Se realiza con el rey y una de sus torres. Ambas piezas deben estar en su posición inicial sin haberse movido antes y no deben existir obstáculos entre ellas, sean piezas propias o enemigas. Veamos el movimiento del enroque a cámara lenta. Prestad mucha atención. El enroque se realiza de la forma siguiente. Primero, el rey se mueve 2 casillas hacia el lado en que está la torre, y luego, pero formando parte de la misma jugada, la torre pasa por encima de él y se coloca a su lado. A esta jugada la llamamos hacer el enroque o enrocar. Lógicamente, es posible enrocar con la otra torre, pero presenta un aspecto un poco distinto. Observad. El rey se mueve 2 casillas en dirección a su torre, igual que en el enroque anterior. La torre pasa al otro lado. Esta vez, la torre ha tenido que hacer un recorrido mayor. El enroque con la torre del lado del rey se llama enroque corto. El que se hace con la torre del lado de la dama, que efectúa un desplazamiento mayor, se llama enroque largo. En ambos casos, hay que tener en cuenta las reglas del enroque. Existen 4 situaciones en las que no es posible enrocar. Primera, se ha movido antes el rey o la torre. Segunda, hay otras piezas entre el rey y la torre. Tercera, el rey está en jaque. Y cuarta, el rey pasa o acaba en una casilla amenazada por una pieza adversaria. Hay que señalar que si los impedimentos al enroque son momentáneos, pueden enrocarse más tarde, cuando desaparezcan. Pero si se ha movido la torre, ya no será posible enrocar por ese lado, mientras que si se ha movido el rey, se pierde definitivamente el derecho al enroque. En esta posición, el rey blanco puede enrocar en corto, pero no en largo, por la presencia del caballo blanco. Por su parte, el rey negro puede enrocar en ambos flancos. Enrocamos corto. Ahora la situación ha cambiado para las negras. La torre blanca situada en F1 impide el enroque corto, ya que el rey negro tendría que pasar por la casilla F8. Pero el enroque largo sigue estando disponible. En este ejemplo práctico hemos visto 2 de las reglas que impiden el enroque. Comprobemos ahora las otras 2. El blanco no puede enrocar en ningún flanco porque está en jaque. Si en la primera jugada mueve rey D1, pierde definitivamente el derecho a enrocar. Por su parte, las negras no pueden enrocar corto porque su rey acabaría en la casilla G8 controlada por el alfil enemigo. Si continúa el juego con caballo C6 y el blanco juega alfil E6, esta pieza estaría impidiendo temporalmente los 2 enroques del negro. Si las negras mueven su torre a D8, ya no podrán enrocar largo, incluso en el caso de que esa pieza volviera a su casilla original en A8. Con esta explicación, seguro que el enroque os ha quedado más claro. Vamos a examinar por último los movimientos especiales a cargo del peón.
Cuando un peón alcanza la última fila, se retira del tablero y en su lugar hay que colocar una pieza de su mismo bando. Esta jugada se denomina promoción o coronación del peón, pues en la mayoría de casos se cambia por la pieza de más valor, la dama. De ahí la idea de coronar. La elección de la pieza corresponde al jugador que realiza el movimiento del peón sin que haya que tener en cuenta las piezas que queden o hayan sido capturadas. Eso sí, no es posible elegir un segundo rey, pero se puede elegir una dama, incluso teniendo otra sobre el tablero. También es posible elegir una pieza de menor valor, lo que se denomina subpromoción. Esto tiene sentido en situaciones especiales, como la siguiente. El blanco avanza su peón hasta la octava fila y debe elegir una pieza. Si se decide por la dama, el rey negro queda ahogado, tablas. Pero si elige una torre, podrá dar mate en pocas jugadas. La opción está clara para la torre, en detrimento de la dama.